Les presento brevemente, aunque creo que todos lo conocemos, a don Joaquín Arnau, arquitecto, psicólogo. Bueno, yo creo que es humanista ante todo. Lo conocemos por muchos cursos que nos ha dado, cursos cortos, y creo que nos va a hacer una tarde deliciosa. Tiene algún problema con la imagen, pero creo que se resuelva, y entonces él va a empezar con la palabra. Creo que nos agradará a todos escucharlo, y en este ambiente un poco más íntimo quizá nos invite al recogimiento dado el tema que nos va a hablar. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Y me alegra mucho ver este detalle vegetal, esta ofrenda, porque precisamente voy a hablar de un pintor que de algún modo yo creo que todo lo veía bajo el prisma de lo vegetal. Su universo tiene mucho de vegetal. Para empezar, su patria, Hertogenbosch, que en francés traducen Bois-le-Duc y en castellano Bolduque, es decir, es el bosque del duque. Y él decidió ponerse el nombre de su topónimo como nombre propio de identificación, es decir, él decidió llamarse y firmar Hieronymus. Jerónimo era su nombre, efectivamente, pero Bosch. Y bueno, nosotros le conocemos como el Bosco. Entonces me parece que es magnífica esta coincidencia en lo vegetal, porque luego hablaré de cómo en su intento de concebir todo el universo, el cosmos, como una unidad viviente, quizá el centro donde convergen todos los seres es precisamente el mundo vegetal. Es decir, el Bosco incluso nos ve a los humanos como vegetales, ve la arquitectura como vegetal, es decir, hay como una confluencia muy curiosa, pero estoy adelantando acontecimientos. Esto no es nada que pensaba decir porque me lo acabo de encontrar, pero me ha venido como anillo al dedo. Lo que pensaba decir para entrar en materia era evocar uno de estos recuerdos de infancia. Yo fui educado en un ambiente profundamente clerical. Entonces se cruzaban por todas partes sentencias, consejos, pequeños poemas, versos, y hay uno que se me quedó grabado, era una octava real, pero terminaba con un pareado que decía lo siguiente: ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Me ha venido muy bien porque el gran tema de la pintura del Bosco son los locos y los santos. Los locos y los santos. Aunque ni él, que yo sepa, ni su clientela tenía nada, ni de loco ni de santo. Pero realmente era la fascinación por esos mundos. Son temas, como digo, recurrentes en la iconografía de este pintor que falleció hace justo medio milenio, 500 años, 1516. Había nacido alrededor de 1452-53, la fecha del nacimiento no está clara, la de la defunción sí. La de la defunción sí, porque entre otras cosas se conserva el acta del funeral que le dedica la asociación a la cual él había pertenecido. ¿Por qué he puesto el título de Elogio de la locura? Elogio de la locura a estas dos conferencias. A esta y a la que, si Dios quiere, la semana que viene, y si no les he aburrido demasiado, espero que nos volvamos a encontrar. Elogio de la locura es el título
como es bien sabido, es el título de la obra más conocida de Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura. En el original, Erasmo humanista, dominaba el griego, dominaba el latín, sería Morias encomion, que cada uno traduce como mejor puede: encomio de la locura, elogio de la estulticia, porque realmente su idea de la locura quizá está más cerca de lo que nosotros entendemos por estulticia. Bien, hay, en este sentido hay una especie de confusión deliberada entre la locura y la estupidez. El elogio de la locura de Erasmo, que por cierto he querido traerlo a colación porque yo no puedo documentar, no puedo asegurar que se conocieran. Eran contemporáneos. En realidad Erasmo era 14 años más joven que el Bosco, más joven. Pero aparte de que Rotterdam y Gotembosch están relativamente cerca, pero es que Erasmo estuvo en la ciudad del Bosco, y no solo eso, sino que estuvo inscrito en una de las cofradías, no precisamente la del Bosco, la cofradía de los hermanos de la vida común. Es decir, Erasmo estuvo en las inmediaciones. Si llegaron a conocerse o no, yo no lo sé. Pero lo que sí sé, lo que sí puedo afirmar, es que de alguna manera los dos vivieron el mismo ambiente y a la misma época. Por lo tanto, me parece que la relación no está traída por los pelos. Pues bien, en el elogio de la locura, que es una obra interesantísima, yo creo, Erasmo lo que hace es darle la voz a la propia locura, es decir, es la estulticia la que habla. Durante todo el discurso, durante todo el libro, la estulticia está echándose flores a sí misma, alabándose y diciendo cómo realmente su reino en este mundo pues es muy amplio, es muy profundo, ya lo había dicho la Biblia, lo dice el Eclesiástico, que el número de los necios es infinito, por lo tanto parece que la estulticia tiene su predicamento. Bueno, pues una frase que he recogido de Erasmo, que pone, digo, en boca de la propia estulticia, es: mucho más fervorosamente me juzgo al ver que todos me llevan en el corazón. La estulticia dice que todos me llevan en el corazón, me confiesan con la conducta y me imitan en la vida. Es decir, estamos realmente rodeados de medio locos, medio necios. Esto es lo que pensaba, digo, el Bosco, y es lo que pensaba su clientela, y naturalmente, como es previsible, ni él ni su clientela se consideraban ni necios, ni locos. Pero este es el gran tema. Bueno, he dicho que Erasmo estuvo en la cofradía de los hermanos de la vida en común. Era una cofradía sumamente austera. El Bosco, que no era tan austero, sin embargo, eligió otra cofradía, la de Nuestra Señora, que tenía su sede en la iglesia de San Juan de su ciudad, porque el Bosco parece ser que viajó poco, es decir, salió poco de... No se tienen noticias. El problema de su vida es que hay muy pocos datos fiables, y los pocos que hay están precisamente referidos a esta cofradía, la cofradía de Nuestra Señora, que tenía su sede en la iglesia de San Juan. Esto está en el antiguo ducado de Brabante, en alemán Herzogsboske, y en holandés yo no sé holandés, pero está claro que Hergotenbosch es el bosque del duque, por la traducción francesa. Está más o menos equidistante de Rotterdam al este y de Ámsterdam al sur, forman un triángulo. Su nombre verdadero, el nombre del Bosco, era Jeroen van Aken, es decir, él procedía de Aken, en alemán actual Aachen, y en alemán antiguo, bueno, como nosotros lo hemos estudiado en los libros, Aquisgrán, es decir, la que fue sede de Carlomagno. Entonces él procedía, su familia, perdón, él no, él había nacido ya, pero su familia procedía de Aachen, y realmente este era su nombre. Lo que pasa es que él
se quiere identificar y ha pasado a la historia como Hieronymus Bosch, es decir, como el natural de su ciudad, Bosch, por lo tanto el Bosco. Familia de pintores. Su abuelo materno era sastre, pero hay algo muy evidente, y es que él no asiste a ningún taller ajeno. Él se forma en su propia familia porque el oficio es algo que le viene por herencia. Precisamente a partir de 1486 él ingresa en la Hermandad de Nuestra Señora, que tenía su sede, como he dicho, en la parroquia de San Juan, y que tenía como enseña el cisne blanco. Y una vez al año se reunían, hacían una cena, y uno de los cofrades debía aportar a esa cena un cisne. Precisamente por esta inscripción, precisamente porque estuvo adscrito a esta cofradía, se tienen datos, si no, pocas cosas sabríamos. Esta cofradía estaba, en cierto modo, en un punto equidistante. Esto yo creo que para la psicología del personaje es interesante. Estaba en un punto equidistante entre otras dos cofradías que se movían en el mismo entorno. Ya he hablado de una de ellas, los Hermanos de la Vida Común, a la que perteneció Erasmo, que era una cofradía eminentemente ascética, es decir, muy severa, de costumbres muy radicales, muy depuradas, Y la otra que era los hermanos y hermanas, entonces ya había lo de hermanos y hermanas, no es de ahora lo de ciudadanos, ciudadanas, no, hermanos y hermanas, para que se viera la abertura del libre espíritu. Estos eran el desmadre personificado, es decir, estos sí que eran, precisamente ya estaban los adamitas. Los adamitas decían, entre otras cosas, que Adán había sido hermafrodita, hombre y mujer a la vez, y que la salvación estaba asegurada a todo el mundo, que era eso de esforzarse, que no, que todo el mundo... Bueno, entonces los del libre espíritu, por un lado, los de la vida común por otro, y en medio está el Bosco con su cofradía de Nuestra Señora, que ni se apunta a lo uno ni se apunta a lo otro, es decir, ni tanta disciplina ni tanto desmadre, punto medio. Entre otras cosas porque el Bosco, ahí donde lo vemos, con todo su desmadre artístico, es decir, de fantasía, con toda su loca fantasía, porque lo loco del Bosco es su fantasía, pero solo su fantasía, en el fondo fue toda su vida un perfecto burgués. Un perfecto burgués que además tenía una clientela burguesa, que además le aseguraba la supervivencia, que además lo tenía en cuenta y por lo tanto pues le dio una vida, no digo opulenta, pero una vida buena, Entonces, cuando uno se pregunta, vamos a ver, ¿el Bosco fue un hereje? Yo creo que no, en modo alguno. ¿Fue martillo de herejes? Yo creo que tampoco. El Bosco fue algo tan sencillo, tan sublime y tan genial como un magnífico pintor. Un pintor. Y yo creo que hay que considerarle como pintor. Como pintor, además de obras de arte que nos sorprenden porque la variedad de interpretaciones posibles, y esto es algo que suma y sigue, es decir, lleva 500 años la crítica intentando averiguar, dando opciones, haciendo cábalas, interpretaciones, y la cosa sigue abierta, es decir, todavía hay gran cantidad de interrogantes en la obra del Bosco, lo cual es fascinante para el que quiera estudiarlo. Es fascinante, hay incluso áreas enteras donde uno podría introducirse, sumergirse para averiguar cosas. Pero bueno, esto de que haya tantas interpretaciones como intérpretes, esto es precisamente, en mi opinión, lo propio de la obra de arte, de la gran obra de arte, de las obras maestras. ¿Acaso del Quijote no hay tantas lecturas como lectores? Bueno, pues ya sabemos que si nos enfrentamos al arte, los historiadores están obsesionados por saber las fechas, por datar y luego, sobre todo, por saber las autorías. Luego hablaré de ello, porque precisamente
antes de que empezara el año este conmemorativo, ya se suscitó una polémica que a mí me sirvió para hablar en algún foro, una polémica entre los sabios del Rijksmuseum de Ámsterdam y los sabios del Museo del Prado de Madrid, diciendo los unos que la mesa de los pecados capitales no es del Bosco y diciendo los otros que la mesa de los pecados capitales es del Bosco. Bien, yo no digo ni lo uno ni lo otro, yo lo que creo es que la mesa de los pecados capitales es una obra maestra y eso me basta, pero claro, a un historiador no le basta, a un historiador quiere la autoría. Y bueno, y detrás del historiador viene el mercader, pero de eso no quiero hablar. Es decir, porque claro, no vale lo mismo, y cuando entramos en el asunto mercantil, entonces ahí empezamos bueno, eso es otro mundo. Efectivamente, el Bosco nos confunde, pero tenemos una ventaja y es que nos confunde, pero sabemos que nos confunde. Hay otros pintores, la Mona Lisa, por ejemplo, también nos confunde, pero quizá creemos que, o pensamos, o intuimos que no, que verdaderamente estamos más o menos en la línea. No, el Bosco nos descoloca. Pero yo insisto, creo que ese descolocarnos es precisamente propio de un pintor insigne. Pintor insigne precisamente le llama, uno de los pocos documentos que se tienen son las solemnes exequias por el difunto cofrade Jerónimo de Aquisgrán, llamado Bosch, pintor insigne. Esto es lo que figura en el documento de la parroquia de San Juan. Por eso sabemos con certeza, si no del día de su defunción, sí del día de esas exequias. Yo cuando empecé a preparar esto me acordé de un libro que apareció hace unos 50 años, de un italiano, Aldo Pellegrini, que lo titulaba de una manera yo creo muy simpática, para contribuir a la confusión general. Es un libro que yo me compré inmediatamente. Dije, hombre, esto es lo mío. Vamos a ver si entramos en este mundo confuso, porque esto es lo que invita a la investigación, esto es lo que supone, como ahora se dice tan a menudo, un reto. Fuentes de la pintura del Greco, o del Greco como... del Bosco, se me han cruzado los cables. Del Bosco como pintor. Ni fue adamita, desde luego, ni fue cátaro, ni fue Rosacruz, ni fue astrólogo, ni fue drogadicto, ni fue adicto al tarot, ni fue alquimista, ni fue brujo, pero estuvo rodeado de todos estos mundos y de todos percibió y pudo traducir cosas a su pintura, de todos ellos. Él estuvo atento a todo esto, sin participar en nada de esto, porque él, insisto, por encima de todo era pintor. Él recibía, eso sí, de aquí sus inspiraciones que hacen que, y en esto creo que los historiadores tienen razón, que sus contemporáneos lo entendieran, por así decir, o lo descifraran relativamente bien y con comodidad, que es lo que nosotros, después de medio milenio, tenemos tan difícil. Por eso hacen bien los historiadores en tratar de aprehender ese entorno, porque ese entorno lleva a bastantes conclusiones. Es decir, lo que para nosotros es enigmático, es muy probable que para sus contemporáneos, para sus paisanos, no fuera tan enigmático. Es muy probable. Por una parte, entre sus fuentes están, desde luego, los libros, pero los libros por doble partida, porque por una parte cuentan historias que al Bosco en ocasiones le interesa contar. Pero por otra parte, además, estos libros, las mejores ediciones de esta baja Edad Media, que es la que él vivió, estaban ilustradas. Eran los famosos códices miniados de las miniaturas, es decir, de la literatura ilustrada. Es obvio que el Bosco aprende mucho. Es más, hay cuadros suyos que la impresión que producen es la de una miniatura ampliada.
Es decir, lo que los miniaturistas hacían en los márgenes de los libros y de manera microscópica, el Bosco sencillamente lo amplía y lo eleva a tablas de ciertas dimensiones. Hace ese blow up de los fotógrafos, que es una ampliación, eso que precisamente los ordenadores ahora nos dan hecho con tanta facilidad, ampliar lo que queramos, siempre y cuando naturalmente la definición de lo que ampliamos sea suficiente. Y en este sentido luego veremos lo único que voy a poder mostrar, que son las imágenes que pude bajar de la web del Prado, donde la alta definición permite que se pueda ampliar lo que uno desee. De todas maneras, os invito a que, si tenéis curiosidad, es claro que la web del Prado en este momento los boscos más importantes los tiene por lo tanto a disposición. En el caso del pintor es evidente que la imagen, que es lo que le importa, la pintura, de algún modo devora, fagocita las palabras de la literatura. Pero esto es algo que pasa no solo en el Bosco, es decir, esto es algo que pasa habitualmente, es decir, un pintor tan exquisitamente, es decir, tan clásico, tan pintor al cubo, pintor a la enésima como Velázquez, cuando pinta las hilanderas está pintando el mito de Aracné, es decir, está pintando un mito que describe Ovidio en las Metamorfosis. Luego hablaré de Ovidio, porque este creo que es un tema que no se ha trabajado suficientemente y que puede dar espléndidos resultados y que puede iluminar muchas cosas. Es decir, Velázquez concretamente convierte el triunfo de Baco en un cuadro que todos conocemos como Los borrachos. Bueno, pues esto es lo que hace un pintor, y esto es lo que hace el Bosco, esto es justo lo que hace el Bosco. En realidad, yo podría decir que el Bosco pone en tablas, donde él pintaba, pone las metamorfosis, un abanico de metamorfosis que nos cuenta Ovidio y donde aparecen infinidad de esas transformaciones que para el escritor significan metáforas, pero que para el pintor son auténticas metamorfosis. Es decir, cómo Dafne se convierte en laurel, cómo Io se convierte en vaca. Argos, por ejemplo, dice Ovidio, es el de los 100 ojos. Bueno, pues vamos a ver cómo en el Bosco hay un dibujo que es el bosque oye, el bosque ve, es decir, el bosque tiene ojos, siempre el bosque. Ojos que después van a parar, por ejemplo, al pavo real. Como Calisto, la ninfa, se convierte en osa, primero la convierte Juno en osa y finalmente aparece como constelación. Sobre este tema escribió una ópera el principal discípulo de Monteverdi, Francesco Cavalli. Cómo la cornice se convierte en corneja. Yo he apuntado aquí infinidad. Nictímene se convierte en lechuza. La lechuza es uno de los animales favoritos en la pintura del Bosco, aparece por todas partes, que por una parte se relaciona con Minerva, es decir, con la sabiduría, pero por otra parte también con el vicio. Realmente es como un principio vicioso que aparece en el paraíso del Bosco. Y aquí Ovidio nos cuenta el origen, la hija del rey de Lesbos, Esto sería el cuento de nunca acabar, es decir, todos sabemos un poco el mito de Narciso, que se convierte en flor. Y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Es que el Bosco había leído a Ovidio? Pues la verdad, no lo sé, pero me inclino a pensar que no. Lo que pasa es que toda estas metamorfosis, toda esta mitología de la metamorfosis estaba en el ambiente, es decir, el pueblo la conocía. Son leyendas que curiosamente no necesitan leerse, no necesitan lectores. Esto es una paradoja, pero es así, están en la mente.
marineros convertidos en peces, encontraremos por ejemplo, un monje pescado, es decir, un monje convertido en pescado, a fuerza de, la verdad es que el Bosco, a fuerza de pintar estos monstruos, estos locos, en cierto modo nos vuelve locos, aunque él realmente lo que quiere, lo que dice querer por lo menos, es volvernos santos, porque la intención, por lo menos explícita, otra cosa es la intención subyacente, profunda, pero la intención explícita en su pintura es una intención moralista. Es esto justo lo que capta Felipe II, si no Felipe II no hubiera colgado la mesa de los pecados capitales en su alcoba, como la colgó. Es decir, que está claro que el mensaje, toda esta descripción de los vicios es una descripción de todo aquello que debemos evitar. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Bueno, pues cuidado, cuidado. Pero no quiero perderme en las metamorfosis de Ovidio, porque esto daría probablemente para una conferencia ello solo. Aparte de esas fuentes literarias que él visualiza, él convierte, digo, la metamorfosis escrita en una metamorfosis visual. Aparte, hay otras fuentes visuales. Unas proceden de la arquitectura, y de la arquitectura además a dos escalas: de la arquitectura de los edificios, es decir, de los inmuebles, y de la arquitectura de los muebles, también son en particular las gárgolas de los edificios y las misericordias de los coros de las catedrales. Brevemente aclaro esto. Las gárgolas son las salidas de agua, los vertientes de agua de las terrazas y de los tejados, que se canalizan para simplemente para arrojar el agua, y entonces da lugar en las catedrales góticas en concreto y en los edificios góticos en general, la Lonja de Valencia por ejemplo, da lugar a que los escultores se luzcan, convirtiendo esas cañerías, esas salidas de agua en monstruos, es decir, en figuras fantásticas de todo tipo. Las catedrales están llenas de estas gárgolas. Por ejemplo, Víctor Hugo en Nuestra Señora de París le saca mucho partido a este tema. Y por otra parte, decía también en los muebles, en el mobiliario de las catedrales, en los coros concretamente, aparece el asunto de las misericordias. ¿Qué son las misericordias? Las sillerías de coro tenían asientos basculantes para elevarlos cuando los canónigos, el cabildo, tenía que hacer sus ceremonias de pie. Entonces elevaban, pero el trasdós de esos asientos daba lugar a unos altos relieves, verdaderas esculturas, figuras, tallas, que aparte de, desde el punto de vista de la utilidad, equilibrar para que fuera fácil el movimiento de levantar y bajar los asientos, bueno, daba lugar también a que los tallistas desfogaran su imaginación. Con lo cual, gracias Carmen, indirectamente daban lugar a que los reverendos pudieran permanecer de pie, mejor dicho, pareciera que permanecían de pie cuando realmente estaban medio sentados sobre estos abultados trasdoses, entonces con eso descansaban sus traseros, y de ahí el nombre de misericordias. Era una manera de tener piedad de los que tenían que aguantar horas y horas de pie salmodiando, una manera de... Bien.
Claro, las misericordias dieron lugar a toda una iconografía, a toda una fauna y flora verdaderamente rica, y que sin duda pudo inspirar, ¿por qué no?, la pintura del Bosco. Por otra parte, como estaban ocultas, pues daba lugar a que el tallista, pues sus obscenidades, pues si había lugar, pues las desfogara. Unas porque estaban ocultas, las gárgolas porque estaban en lo alto del cielo, todas, unas y otras, daban lugar pues normalmente a fantasías, a veces no precisamente piadosas. Por otra parte, hay que contar, para situar el mundo del Bosco, hay que contar con las corrientes de pensamiento que en su caso es verdad que estaba muy escorado hacia el fanatismo, muy escorado. Tened en cuenta que estamos en un momento en que está a punto de estallar el conflicto reforma contra reforma. Pero claro, esto no estalla de buenas a primeras, esto tiene un caldo de cultivo previo, y es en ese caldo de cultivo, y además en uno de sus focos, de hecho, Erasmo llega un momento en que se ve entre la espada y la pared se llama el Papa y Lutero, y el hombre mantiene su independencia, pero la mantiene verdaderamente a muy duras penas, porque es una situación, es un hervidero, y ese hervidero, evidentemente, el Bosco lo acusa. No solo tenemos circulando el encomio de la locura que hemos visto, también hay una obra titulada La nave de los locos, que es otro tema que Bosco lleva a la tabla. Pero, repito, él no se casa con nadie en este sentido, lo cual hace bien, porque entonces para su mercado del arte pues le pone a cubierto. Es decir, como he dicho y repito, Bosco ni es un loco ni es un santo, Yo a veces me hace pensar en el Don Guido de Machado, pero bueno, es otro tema. Pero eso de gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, bueno, pues gran pagano, el Bosco, se hizo hermano de una santa cofradía, la cofradía de Nuestra Señora. Es decir, que bueno, que algo hay de común. Pero de todas maneras, él pinta, insisto, y al pintar establece una cierta distancia con lo que pinta. Es decir, exorciza, en cierto modo, ese mundo tan convulso. Se puede decir, y hay quien lo dice, que su mundo es un mundo onírico, es decir, que es el mundo de los sueños. En ese sentido, el Bosco sería un precedente remotísimo, a distancia de 500 años, bueno, 500 no, de 400, del surrealismo. A veces se invoca la comparación con Dalí. Bueno, son dos mundos realmente muy distantes en todos los sentidos. Realmente el Bosco, más que traducir sus sueños, lo que hace es soñar despierto. Soñar despierto es otra cosa. Soñar despierto no es lo mismo que soñar dormido. Despierto, los sueños toman una dirección, en donde el individuo, en este caso el genio del Bosco, es el que lleva el timón, Por eso él sabe mantenerse a distancia de la alquimia, pero conoce sus métodos, de las ciencias ocultas, pero las conoce, de la magia, pero de hecho en su tiempo se editan algunos libros fundamentales por ejemplo, contra la brujería, es decir, libros de anatema a ciertas sectas, a ciertas inclinaciones. Lo que sí está claro, y en eso coincide con Erasmo, lo que sí está claro, como he dicho, ni es hereje ni es agnóstico, pero
es anticlerical, eso parece evidente, es anticlerical, anticlerical. Pero él no escribe, él pinta, y pinta como quiere, como quiere. ¿Y cómo quiere pintar el Bosco? Que es lo que he dicho al principio. Pues para él el mundo tiene una especie de unidad orgánica. En este sentido, el Bosco se anticipa en un par de siglos largos a la filosofía de Leibniz, el filósofo alemán, filósofo cortesano, que también veía todo orgánico, es decir, y las piedras, bueno, las piedras lo que pasa es que es un organismo dormido, pero todo es orgánico, todo. Y realmente en las pinturas del Bosco vemos que todo es orgánico, incluso la arquitectura, y no en un sentido metafórico, no, en un sentido visible y concreto, un continuo orgánico que va del mineral al vegetal, al animal humano y a lo divino, todo lo barre. Todo lo barre. Este dicho evangélico, ¿hablarían las piedras? Bueno, pues las piedras del Bosco hablan. Hablan porque están vivas, efectivamente. Y lo están sus edificios, que más que castillos o más que palacios parecen chozas, pero precisamente porque ese carácter, esa condición de choza les da ese aroma vegetal. El bosque está siempre presente, lo he dicho, y cuando tengamos oportunidad os podré mostrar precisamente su dibujo, un dibujo precioso, en donde el bosque oye, es decir, el bosque tiene oídos, y cuando él representa al hombre árbol, el hombre árbol, es decir, un hombre cuyas piernas no tiene brazos, sus piernas son troncos, son tallos, sus pies se apoyan en lugar de abarcas o zapatos en pequeñas navecillas, nos mira, mejor dicho, mira hacia atrás, vuelve la cabeza, con lo cual sabemos que es un hombre, pero es el hombre árbol, incluso ese hombre en el vientre tiene una taberna. Puede ser una taberna, puede ser un burdel, es decir, su vientre. Eso me recuerda precisamente a un arquitecto de la época de las vanguardias, del primer tercio del siglo XX, Finsterlin, alemán también, como no, Hermann Finsterlin, que habla de la arquitectura y como útero, es decir, como un lugar que nos aloja. Bueno, pues esa metáfora la había utilizado 400 años antes el Bosco en su dibujo del hombre vegetal. Sus arquitecturas son vegetales o son incluso viscerales. Bien, todo esto es la inspiración, todo esto son las imágenes, todo esto es la cultura, lo que le rodea, lo que sabe, pero insisto en algo que he dicho antes, la grandeza del Bosco debe mucho, yo diría lo fundamental, a su oficio, un oficio heredado, mamado, es decir, un oficio que él domina absolutamente, es decir, él pasa de una manera natural, sin tener que ir a talleres ajenos, sin moverse de su casa y de su familia, él pasa los estadios de aprendiz, oficial y maestro. La autoría, bueno, en esta situación la autoría es muy difícil de establecer, porque claro, en esta situación de talleres es evidente que todo el mundo puede en un momento dado meter mano, todo el mundo puede participar. ¿Qué es propia y exclusivamente suyo? Esto que yo decía, manía de los historiadores. En la mesa de los pecados, que luego veremos, ¿quién ha intervenido? Es curioso que en un momento dado, las fuentes que yo manejé cuando empecé a trabajar esto, bueno, la ponían la mesa de los pecados al principio de la producción del Bosco, como obra juvenil, porque hay ciertas incertidumbres o ciertas torpezas.
Ahora es curioso, ahora es al revés, ahora se pone casi como, no digo como testamento, pero como una obra epigonal, es decir, como si el Bosco quisiera hacer un resumen y transmitírnoslo. Y entonces, bueno, pues hay cosas que es muy probable, o es muy posible, que él dejara a sus aprendices para que completaran ciertas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dibujaba a pincel, esos dibujos a pincel, gracias a la reflectografía infrarroja que utilizan en este momento los museos para analizar los cuadros, pues se pueden sacar a la luz. Es decir, podemos ver el dibujo que hay debajo de la pintura. La pintura normalmente es de capas finas, muy finas. El soporte es madera de roble en general, pero en ocasiones de chopo. Concretamente la mesa es de chopo para hacerla más ligera. Y utiliza los colores con una sabiduría intuitiva, es decir, los colores cálidos nos acercan los objetos, los colores fríos nos alejan los objetos. Él no utiliza normalmente la perspectiva era un asunto italiano, era un asunto que en este momento estaba prosperando, pero en otras latitudes, Entonces él cuenta de arriba a abajo y de derecha a izquierda lo que quiere contar. Unas veces empieza arriba y va sucediéndose las imágenes, creación de Adán y Eva, pecado de Adán y Eva, expulsión de Adán y Eva, las va escalonando, o bien, y desde luego eso siempre, de izquierda a derecha, como leemos los libros. Es decir, los trípticos los leemos como leemos los libros. Y aquí entra el tema de las tablas y de los retablos. Normalmente la obra principal que conocemos del Bosco está precisamente sobre tabla y formando en muchos casos retablos, es decir, conjuntos de tablas. Y ahí viene uno de tantos interrogantes, el de la mesa precisamente. ¿Es una mesa o es un panel? Desde luego Felipe II la colgó en la pared, es decir, Felipe II no almorzaba sobre esa mesa. Bueno, entonces es que es un panel, sí, pero es que alrededor los 7 pecados, para leer los 7 pecados hay que dar la vuelta a la mesa, es decir, hay que rodearla, hemos de ser comensales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una mesa o no es una mesa? ¿Hay que verla alrededor o hay que verla de frente? La respuesta sería, si lo que queremos ver son los pecados, alrededor. Es decir, si usted quiere saber de los pecados, póngase alrededor, póngase de comensal. Vamos a ponerla horizontal y vamos a dar la vuelta. Me imagino a 7 invitados, cada uno con su pecado capital delante, debajo del plato. Pero, si vamos a ver las postrimerías que no están en los 4 ángulos de la mesa, 4 medallones, entonces hay que ponerla vertical, porque las postrimerías están todas vistas desde el mismo punto de vista. Y no digamos ya sus letreros, sus leyendas que las tiene. Y los trípticos, famosísimos, los 2 del Prado, el de Leno, el carro de Leno, el jardín de las delicias. Los trípticos están para cerrarse y abrirse. Cerrados tienen una representación, abiertos otra. Se supone además que se abrían cuando eran propiedad privada, ahora no, ahora en el Prado están siempre abiertos, pero cuando eran propiedad privada se supone que el propietario los tenía cerrados y al invitado al que quería honrar se los abría como un privilegio que hace que todavía sea más gustosa la sorpresa. Yo recuerdo una vez en Turín que pregunté cuándo se podía ver la síndone, la sábana santa, y me dijeron, bueno, es que eso muy de tarde en tarde se muestra. Y yo, pero ¿cómo de tarde en tarde? Y dice, bueno, pues una vez cada siglo. Y digo, pues me parece que no me va a tocar. El reservar las cosas, el reservar los tesoros, pues es una de las estrategias lógicas. Pero además es una estrategia que el Bosco utiliza para sacralizar su pintura profana. Porque, vamos a ver, el Jardín de las Delicias él no lo pudo pintar para ponerlo en un altar. Eso parece obvio. Es decir, no se lo encargó un cabildo o un clero, no. Pero, por otra parte, el hecho de utilizar la forma del tríptico que se cierra y se abre, lo que hace es conferir un carácter sagrado
a esta pintura eminentemente profana. Yo creo, a ver si me da tiempo de mostrar alguna cosa, yo creo que el genio del Bosco no está en los argumentos que él utiliza, que por supuesto los utiliza, por supuesto. En realidad casi siempre es en cierto modo el mismo argumento con muchas variantes, con muchas metamorfosis, con muchas metáforas. Es el que cifra en este verso, por cierto de su contemporáneo, que nadie he visto o oído que se lo compare, porque realmente están muy lejos, pero son contemporáneos y sobre todo participan de una misma temática de Jorge Manrique. Cuán presto se va el placer, cuán presto se va el placer. Este es precisamente el símbolo del heno. Y este es precisamente el símbolo del Jardín de las Delicias, es decir, el Jardín de las Delicias está entre la creación y el infierno. Vaya si se va presto el placer, vaya si se va presto. Placer de la vida que caduca, lo sabemos, nos guste o no, pero placer del arte que perdura, que perdura. Ahí están los cuadros del Bosco para demostrarlo. Y para demostrarlo de manera directa, insisto en que el argumento es lo de menos, el argumento es lo de menos. Por eso yo pienso que en el Bosco es mucho más sensual, es decir, lo que transmite, lo que percibimos, lo que hace el pintor sensual, que sexual. Por supuesto que el sexo está aludido por todas partes, pero está aludido, simplemente aludido. El padre Sigüenza, que no es sospechoso, el historiador del Escorial y gran ensalzador de las glorias del monarca Felipe II, el padre Sigüenza dice, no son disparates, sino libros. Habla de sus trípticos como libros que se cierran y se abren y que como los libros se leen de izquierda a derecha. Dice, sátira pintada de los pecados y desvaríos de los hombres. Sátira pintada de los pecados y desvaríos de los hombres. Desvaríos, es decir, locuras de los hombres. Bueno, aquí se ve de una manera directa, inmediata, esa dualidad. Es decir, los 4 medallones de las postrimerías, está claro que están pensados para verlos de frente. Ahora le voy a acercar el Gracias. micrófono, si no, no le oyen desde Gracias. con mal de la oreja. Los 4 medallones, digo, están pensados para verlo de frente, es evidente. Lo mismo pasa con los letreros, de arriba y abajo. Son citas del Deuteronomio, del último libro del Pentateuco, en donde lo que se viene a decir es que la gente está loca porque no piensa en su final. Entonces, bueno, pues es imprudente, es desvaría, como dice el padre Sigüenza, etcétera, etcétera. En cambio, lo que está alrededor de la mesa, los pecados, los 7 pecados, las 7 secciones, son para verlas alrededor de la mesa, es decir, tendríamos que ponerla horizontal para poderlo ver. Y finalmente, lo que está en el centro, es decir, en la pupila, es el ojo de Dios, lo que está es Jesucristo emergiendo del sepulcro, y con lo cual el pintor simplemente lo que nos transmite es que Dios todo lo ve. También eso me recuerda un versito de esa infancia clerical, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, pues ahí está. Entonces está la mirada, en medio hay toda una irradiación y en el círculo, en el anillo circular, están los pecados. Los pecados no hay pérdida porque están rotulados, es decir, en cada una de las secciones está el nombre, con lo cual no podemos despistarnos, porque si no sería muy fácil que nos despistáramos. Abajo, en concreto, y en ese sentido parece como que el Bosco le otorga una prioridad,
porque efectivamente es el que se lee en cualquier caso, tanto en horizontal como en vertical, está la ira. La ira es una pelea de campesinos que se supone que están borrachos y que están a las puertas o a la salida de la taberna. Es una pelea. A la derecha, si vamos en el sentido contrario de las agujas del reloj, está representada la soberbia. Es curioso que la soberbia es una dama de espaldas haciéndose el tocado, qué cosa tan inocente, o sea, acicalándose sencillamente. La inocencia disminuye cuando observamos que el espejito en donde se mira para colocarse bien el tocado lo sostiene el diablo. A continuación, siguiendo lo que sería a las 3 de la tarde, esa pieza es la lujuria, y la lujuria es, en este caso, está representada de un modo pues más bien inocente. Hay dos parejas que se están solazando sin más, y hay un bufón que las está entreteniendo, y no hay más. Claro, quizá el Bosco, el término lujuria, lo entiende en el sentido de lujo, es decir, de buena vida, sin más. Bueno, el siguiente ya lo tenemos casi boca abajo, a la 1 del reloj. El siguiente sería la pereza. Como quien no quiere la cosa, el que está dormitando y no hay manera de despertarlo parece más bien un clérigo, un clérigo perezoso al que una especie de monja le presenta el rosario. También esto tenía en su momento su letrilla correspondiente. El demonio a la oreja te está diciendo: deja misa y rosario, sigue durmiendo. Bueno, pues este es el consejo que sigue este caballero. Vamos a ver, boca abajo tenemos, es decir, arriba, a las 12, tenemos la gula. La gula es muy evidente porque hay una familia en donde están todos zampando y bebiendo. Y me interesa recalcar que todas son escenas de la vida cotidiana, es decir, cuando decimos, bueno, es que es fantástico, bueno, es fantástico según se mire, es decir, el Bosco era un pintor profundamente realista, es decir, reconocemos perfectamente las escenas. Lo que pasa es que las escenas tienen doble lectura, doble, triple o cuádruple, pero son perfectamente reconocibles, Vamos a ver, al siguiente, seguimos. El siguiente sería la avaricia. La avaricia representa a un juez injusto, prevaricador, que está recibiendo un soborno, que está recibiendo un tema muy de actualidad. Realmente el Bosco, y eso es una de las características, yo creo, de la grandeza, como él entra en la condición humana. Bueno, la condición humana, han pasado 500 años, pero la condición humana sigue siendo la condición humana, y entonces, bueno, pues las cosas tienen su actualidad. Y finalmente la envidia, que la tenemos aquí, en donde efectivamente hay un rico que tiene un halcón, y entonces es la envidia de sus vecinos. Aparte hay dos perrillos que se están disputando un hueso, etcétera. Eso en cuanto a los pecados que habría que darle la vuelta para verlos uno por uno. Yo había sacado detalles, pero bueno, si puedo, la semana que viene los mostraré de algunas de las escenas. Y las postrimerías. Las postrimerías, que son los 4 medallones, son muerte, juicio, infierno y gloria. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Muerte, juicio, infierno y gloria. El juicio es bastante convencional, sigue un modelo que lo encontramos, por ejemplo, en pintores como Hans Memling. Y la gloria también es bastante convencional, es una especie de castillo gótico, abajo a la derecha, en donde tiene sus ciertas estancias distintas, es decir, en la casa de mi padre hay muchas moradas. La cultura bíblica del Bosco era importante, pero es que era importante en general, quiero decir, era una cultura muy popularizada, a pesar de que
Lutero todavía no había lanzado su traducción en lengua, pero por lo menos era algo muy comentado. Y por otra parte, un latín más o menos macarrónico, pues eran muchos los que todavía lo cultivaban. Y a la izquierda tenemos los dos medallones probablemente más logrados. El de arriba es el de la muerte, está ahí el moribundo, al que asiste, al que le están dando los óleos, en la extremaunción, pero en el Bosco siempre hay algún detalle malévolo, y es que mientras este señor se está muriendo y está recibiendo los santos óleos, al fondo, a la derecha, la viuda se está contando la herencia, a ver lo que le va a quedar. Y abajo el infierno, que ese es uno de los grandes temas del Bosco, en donde se explaya, porque claro, el infierno se presta a, en definitiva, a utilizar las metamorfosis a fondo. Es decir, se supone que el infierno consiste en que el ser humano se deshumaniza, y entonces se puede convertir en cualquier cosa, en un sapo, en un árbol, es decir, se transforma, se metamorfosea, y esto, claro, le da pie, aparte de que le da pie a mostrarnos uno por uno todos los suplicios, y entonces además en el infierno, en el medallón del infierno, si lo pudiéramos ver en grande, también están rotulados para que no nos perdamos, es decir, quién es castigado por la soberbia, quién es castigado por la gula, quién es castigado por la envidia, y a cada vicio, a cada pecado capital le corresponde un castigo específico, por decirlo así. Bien, pues yo quería llegar a este punto. Me hubiera gustado llegar con un repertorio de imágenes más variado, pero han venido las cosas así. Os pido disculpas, y desde luego, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, objeción, observación que hacerme, pues la escucharé con muchísimo gusto. Aquí tenéis el carro del heno, del que quisiera hablar por menudo la semana que viene, que es un tríptico. A la izquierda la creación que empieza, como os decía, de arriba abajo. La lectura es primero de arriba abajo y luego de derecha a izquierda. De arriba abajo empieza por Dios Padre, Dios Creador, que está en el vértice superior. Esos pajaritos que caen son los ángeles caídos, es decir, antes de todo está la caída de los ángeles, es decir, en definitiva la aparición de los ángeles malos, de los demonios, con lo cual el pecado original no es tan original como se dice, porque hay un pecado anterior a ese original. Bien, a continuación está la creación, efectivamente, a la izquierda vemos a Eva saliendo de la costilla de Adán, a la derecha el ángel que, mejor dicho, a la derecha lo que ocurre es que Adán y Eva son tentados y abajo son expulsados del paraíso. A continuación tenemos el jardín de las delicias propiamente dicho, es decir, la efemereidad del placer, con todo ese revuelto, el carro que conducen los diablos en dirección, en definitiva, al infierno. Y en el infierno pues ya aparecen los suplicios y todo lo demás. Pero si viéramos el tríptico cerrado también tiene su correspondiente representación.